Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta tarde. Recibe toda honra y recibe toda gloria. Como en el cielo sea hecha en la tierra, como en el cielo se ha hecho en la tierra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, oh Jesús. Y como se ha hecho en el cielo, se ha hecho en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por lo que has de hacer, lo que estás haciendo y seguirás haciendo en medio nuestro, porque tuyos son el reino, el poder y la gloria. Tuyos son el reino, el poder y la gloria. Por eso te tributamos la alabanza y la adoración a ti. Jehová Dios fuerte, el guerrero, Jehová Sabaoth, el Dios todopoderoso. Sea bendito el nombre de Jehová, sea exaltado el nombre de Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios en quien David se paró y dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, Jehová Sabaoth, Jehová Sabaoth, Jehová Sabaoth, el guerrero, el gran yo soy. Le adoramos y le bendecimos. Le adoramos y le exaltamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Digno eres de recibir la gloria y la honra. Gracias por manifestarte, Espíritu Santo. Gracias por estar en medio nuestro, Espíritu de Dios. Gracias, porque estamos seguros que lo que va a suceder en este tiempo está programado y está dirigido y está diseñado por ti, Espíritu de Dios. Que lo que la iglesia no ha logrado en muchos años, tú lo harás en horas, en días. Sea tu reino viniendo a nosotros, sea tu voluntad estableciéndose en nosotros. Aleluya.
Sea tu voluntad estableciéndose en cada familia aquí representada. Venga tu reino, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Te adoramos, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. A ti tributamos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Espíritu de Dios en esta tarde? Me alegra verles de nuevo. Estar aquí es un gozo. De regreso en casa. Estuvimos por 2 semanas. Dios nos permitió estar ministrando en Argentina y vimos la mano de Dios moverse. Muchos pastores que estuvieron en esas conferencias fueron grandemente empoderados, ministrados, bendecidos. Vimos milagros, multitud de almas venir a los pies de Cristo. Fue algo extraordinario. Gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias al liderazgo que se quedó al frente e hicieron un excelente trabajo. Oímos muy buenas noticias de ustedes, tremendo. Es maravilloso saber que siempre en casa se sirve un buen plato, aunque no está el pastor, pero hay un tremendo liderazgo que siempre bendice. Y como de costumbre, yo le voy a pedir que usted se ponga de pie y salude unas 5 personas y dígale, me alegra verte en la casa de Dios hoy. Salude unas 5 personas y dígale, es un gozo. Sonríale con esa sonrisa de oreja a oreja y dígale, qué alegría es verte en la casa de Dios. Dios les bendiga, ministerio de adoración. Les bendecimos, que Dios los siga usando. Gloria a Dios. Qué lindo es estar en la casa de Dios, gozosos. Y me alegra ver a algunos que por mucho tiempo no los habíamos visto porque se fueron de vacaciones, pero ya están de regreso con nosotros. Los hermanos Carvajal, que no los habíamos visto, y a otros hermanos que andaban fuera, pero me alegra verlos esta tarde y muy contentos de reunirnos. Voy a pedir este momento que por favor los niños, junto a sus ministros y maestros, sean enviados a sus respectivas clases donde van a ser ministrados. Profetizamos siempre sobre de ellos, que son los futuros hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que se levantan para marcar la diferencia en una sociedad en la que necesitamos que se levanten Samueles, Josés, Josués, Jeremías, David, Josías y muchos hombres y mujeres más. Y yo creo que este es el tiempo donde Dios está forjando, formando una generación. Por eso le exhorto, le animo a que domingo a domingo usted traiga a sus hijos para que ellos reciban la palabra, y lo que reciben acá usted continúe reforzándoselos en casa, porque es necesario que nuestros hijos sean instruidos en la palabra. Y como lo dice el libro Efesios, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo no se aparte de él. El niño puede ser instruido y llegará el tiempo en que puede que se aparte, pero regresará pronto. Así es que si usted instruyó a su hijo y está apartado, tenga la certeza de que está a punto de regresar, porque la palabra de Dios es poder y es vida, y tarde o temprano esa palabra tocará los corazones de ellos y los hará retornar.
voy a pedirle otro favor. Yo solo favores vengo pidiendo hoy. Póngase de pie y vamos a leer la palabra de Dios esta tarde. Yo voy a pedir que usted abra su espíritu. Vamos a tratar de ser lo más corto posible porque el tiempo avanzó y tenemos hoy Santa Cena. Pero voy a pedir al Espíritu Santo que me dé sabiduría para darle la esencia de esta predicación, esperando que usted pueda ser bendecido, como siempre, a través de la palabra del Señor. Reitero mis agradecimientos a todo el liderazgo que se quedó al frente. Es una bendición el poder ver un liderazgo que es bendecido para bendecir, y yo le agradezco a Dios por los reportes que he escuchado y les bendigo y les digo adelante que lo que viene por el futuro para nosotros es glorioso. Usted siempre recuerde al enemigo del futuro, nunca deje que el enemigo lo deje engañado por el pasado. Siempre el enemigo va a querer a usted recordarle el pasado, pero usted recuérdele siempre el futuro. El futuro nuestro es mejor, y le duele la cabeza al enemigo cuando usted le dice cuál va a ser su futuro. Parece que tiene amnesia, no se le olvida del futuro que nosotros tenemos. Siempre quiere recordarnos el pasado, él se quedó trabado en el pasado, pero usted siempre recuérdele el futuro. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Repitamos todos al unísono ese verso en la pantalla, 1, 2 y 3. Para ensayo estuvo bueno, pero 1, 2, 3. Una última vez, pero déjelo que asiente en su espíritu. Todos al unísono: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siéntese. El tema de esta tarde lleva el título de usa casco, o usa el casco. Use el casco. Usted no ve ese anuncio por todos lados: use el casco. Yelmo es casco, casco es yelmo. Y hoy también aquí vamos a decirle: use el casco. Todos, o si no todos, casi todos estamos bajo ataque. Todos, en alguna forma, somos atacados, estamos siendo atacados o seremos atacados. Pero usted y yo estamos en una guerra constante, en una guerra continua. Pero gracias a Dios, porque tenemos la victoria, la bendición de que no estamos solos. Y quisiera hablarle de la parte importante que tiene la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo nos aconseja a vestir la armadura de Dios, pero la armadura de Dios no es una prenda de vestir. La armadura de Dios no es ponernos a la moda. Le voy a decir por qué Pablo nos instruye, antes de darle las especificaciones de lo que es específicamente esta parte de la vestidura de la armadura de Dios, que para mí es una de las partes más importantes y que nosotros muchas veces descuidamos, lo que es el yelmo o el casco. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo en el verso 11 de Efesios 6. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo nos está diciendo por qué debemos usar la armadura de Dios, o para qué. Y dice que es para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y me llama la atención porque en este mismo capítulo lo repite una y otra vez. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Y lo vuelve a repetir una tercera vez. En el versículo 14 vuelve a repetir: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La pregunta es:
¿para qué nosotros necesitamos entonces la armadura de Dios? La necesitamos para estar firmes. En otras palabras, el Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo: si ustedes no se ponen la armadura de Dios, ustedes no van a poder resistir. ¿Escuchó lo que le dije? No va a ser posible que nosotros resistamos si nosotros no vestimos la armadura de Dios. De manera que vestir la armadura de Dios no debe ser una opción, debe ser una obligación. Es necesario que vistamos la armadura de Dios para poder resistir. Le repito, usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios o como hija de Dios, usted estará bajo ataque. Todos estamos bajo ataque. Lo importante es saber que si estamos con la armadura de Dios para poder resistir. En primer lugar, tenemos que saber que no es la armadura de Saúl, no es la armadura de un soldado del ejército de Canadá, es la armadura de Dios. Y por eso es que nosotros al ponerla podemos resistir. Usted no va a resistir al diablo en su fuerza. Usted no va a resistir al enemigo con sus armas carnales. Usted no va a poder resistir al enemigo con sus armas en el razonamiento. Pero sí vamos a poder resistir al enemigo con la armadura de Dios. Es necesario que nos vistamos con la armadura de Dios. Usted podrá pensar: pero si yo estoy con la armadura de Dios. Puede ser que sí está con la armadura de Dios, pero no la está usando. Nosotros tenemos que hacer uso de lo que conocemos como la armadura. Todo lo que está escrito en este libro tiene un significado y hay que ponerlo en práctica. Y hoy no voy a hablar de todo lo que es la armadura, pero como le dije al principio, sí quiero hablar de una pieza importante de lo que es la armadura, y es el casco o el yelmo. Por eso, dele la mano al que está a su lado y dígale: ¿estás usando el casco? A ver, dígale. ¿Cuántos se ven encascados ahora? Vea lo que dice el versículo siguiente, que ya lo leímos, pero para que lo volvamos a repetir. Y tomad el yelmo de la salvación, o tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen el yelmo o el casco de la salvación. Cuando hablamos de casco, hay un sinnúmero de cascos. Por ejemplo, los motociclistas, la ley les exige que se pongan casco. Usted no ha oído ese tipo de noticias que dicen: iba en la motocicleta y no llevaba casco. Si hubiera llevado el casco, hubiera salvado la vida. Porque el casco en la cabeza significa protección. Porque un golpe en la cabeza puede crear un daño fatal o hasta la muerte. Hay otras de otra manera. También dicen las noticias: iba en la bicicleta pero llevaba casco, tuvo rasguños, pero el casco le salvó la vida. Hay diferentes tipos de casco. La ley exige que los constructores usen casco. La ley exige, a ver, ¿cuántos constructores hay aquí? ¿Tú usas casco? Sí. ¿Qué pasa si no usas casco? Le ponen una multa. Le voy a decir algo: si usted no usa el casco de la salvación, le va a caer una multa. Si fuera así la cosa, le digo que todos rápido se ponen el casco. Pero este es el tiempo donde vamos a vestir el casco de la salvación. Está también el casco que usan los deportistas. Los de béisbol tienen que usar casco. Los de hockey tienen que usar casco. Los de fútbol americano tienen que usar casco. Es por ley que lo tienen que hacer. Hay diferentes tipos de casco, pero el yelmo, el casco que le voy a hablar hoy, es el casco de milicia, el casco militar. Porque ese es el yelmo o el casco del que nos está hablando el apóstol Pablo. Tomen el casco de la salvación. Es un casco de soldado. Ahora, fíjese que en Estados Unidos hay un modelo de casco que se llama
Paz GT, así se llama el modelo, Paz GT. Y este casco, este modelo de casco, está formado de un material que se llama Kevlar, que es un tipo de tela arámida. Y según cuentan, es que este casco es forjado con esa tela y es forjado con 19 capas. Y ese tipo de casco, con esas 19 capas, protege la cabeza de un soldado aún de proyectiles bálicos o de balas o balísticos, metrallas. Es tan poderoso, tan fuerte, tan duro el casco, que no penetra ningún proyectil balístico porque lo puede resistir, a raíz de que este casco es diseñado para soportar esas balas que atentan matar en una batalla a un soldado. Ahora, nosotros tenemos un tipo de casco que necesitamos usar. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como proyectiles balísticos, el apóstol Pablo lo conoce como argumentos. Y esos son los proyectiles balísticos que el enemigo usará. Porque le voy a decir algo, présteme atención, el enemigo siempre buscará su cabeza, no busca otra parte del cuerpo, sino su cabeza. Siempre piensa en eso, el enemigo buscará, apuntará a su cabeza y tirará o lanzará un proyectil balístico, o lo que Pablo reconoce en 2 Corintios 10:5. ¿Qué dice 2 Corintios? Derribando proyectiles balísticos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sabe? Una de las intenciones del enemigo es derribar, es que nosotros olvidemos el conocimiento que tenemos de Dios y que creamos en los argumentos que el enemigo lanza en nuestra cabeza. Los argumentos son pensamientos, los argumentos son imaginaciones, los argumentos son sombras que el enemigo pone. Hay gente que pelea por dormir en la noche, luchando con pensamientos e imaginaciones o esos proyectiles balísticos que el enemigo lanza contra su cabeza. Ahora es interesante que usted vea, porque dice la Biblia que debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los argumentos son los proyectiles, pero usted sabe que usted tiene conocimiento de Dios. Por ejemplo, el enemigo le dice a usted: vas a morir de esa enfermedad. Ese es un proyectil balístico del enemigo, ese es un argumento del enemigo. Pero ¿qué usted conoce de Dios? Usted conoce que por sus llagas usted ha sido sano. Ahora, la intención del enemigo es hacernos movernos desde el lugar de los sentimientos y no de la cabeza. Preste atención, si usted se mueve desde el lugar de los sentimientos, el enemigo podrá desbaratarlo fácilmente, porque entonces ya no nos movemos desde lo que conocemos, sino de lo que sentimos. Y es necesario que nos movamos de lo que conocemos. El enemigo le hará sentir a usted culpa y le dirá: tú eres un culpable, mira lo que hiciste. Pero usted tiene el conocimiento de Dios que le dice que su sangre lo ha limpiado, que su sangre lo ha perdonado, que usted es delante de él inocente por la sangre del Cordero. Desde el momento que usted pidió perdón, usted fue libre, usted fue perdonado. Pero ese es el conocimiento que usted tiene. Por eso es importante usar el conocimiento y no los sentimientos. El enemigo le hará sentir a usted que usted está atado, cuando la Biblia dice: por el conocimiento que usted tiene, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces hay que entender que la libertad, que la sanidad vienen de Dios, pero ese es el conocimiento que nosotros tenemos que tener, y solo será posible vencer si tenemos puesto el casco de la salvación. Necesitamos mantener puesto el casco de la salvación para que el enemigo no gane ventaja, porque su intención es que nosotros operemos desde el lugar de nuestro sentimiento. ¿Cómo me siento? Dios nunca nos prometió que se alinearían nuestros sentimientos con los hechos. Nunca dijo eso. En otras palabras, si el enemigo le dice a usted, te sientes mal, te sientes desanimado, sí, usted se va a sentir así. Pero la Biblia dice que en medio de nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces la realidad del conocimiento que tengo me dice que en Dios soy fuerte, aun cuando me siento débil. Entonces el enemigo me hace sentir, sí, estás débil, pero el conocimiento dice, tú eres fuerte en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que recordar, el conocimiento de Dios. Nunca ignores el conocimiento de Dios que domingo a domingo tú recibes, que a través de un programa tú recibes, que a través de la revelación que el Espíritu te da tú recibes. No lo ignores. Inmediatamente que el enemigo levanta contra ti un proyectil para derribarte, para destruirte, no te muevas desde el lugar de tus sentimientos, sino desde el lugar del conocimiento, de lo que conoces. Mira el próximo verso que vemos ahí. En una ocasión Jesús se presenta ante el enemigo, y entonces dice el Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Jesús sintió hambre. Jesús tuvo hambre en la parte humana. Él sintió hambre. Él tenía hambre. Y el enemigo, déjeme decirle, siempre verá la vulnerabilidad de nuestros sentimientos para atacarnos. Pero cuando usted tiene bien puesto el casco de la salvación, usted sabrá defenderse con el conocimiento que tiene de Dios. Aprendamos de Jesús. Jesús sintió hambre y el enemigo aprovechó ese momento para atacarlo. Pero ¿qué le responde Jesús en el siguiente verso? Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo quiso tocarlo por sus sentimientos. Oh, sientes hambre o tienes hambre, pero Jesús usó el conocimiento del Padre, el conocimiento de la palabra. Jesús podría haber dicho, sí, tienes razón, he estado 40 días y 40 noches, me merezco hacerme unos buenos bollos, unos buenos panes, porque lo podía hacer. Pero Jesús dijo, no te hablaré bajo el conocimiento que tengo del Padre. Y el Padre dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera resistimos al enemigo. De esa manera hacemos huir al enemigo, porque no le damos tregua en el área de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos no es una plataforma para pararnos y creer que vamos a estar firmes. Si la armadura es para estar firmes, pero nuestros sentimientos no son la plataforma para pararnos sobre ellos, porque hoy nos sentimos bien, entonces vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Hoy no, o mañana nos vamos a sentir mal y vamos a hacer o no vamos a hacer las cosas que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque los sentimientos no son estables, no son una plataforma firme para nosotros movernos. Iglesia, nosotros no debemos movernos por sentimientos.
Yo siempre oigo a la gente decir: es que usted no sabe cómo me siento. Yo sé, puede ser que te sientes mal, pero Dios no se va a mover por tus sentimientos. Dios se va a mover por lo que conoces del Padre, y por lo que conoces del Padre te hará moverte en fe. Los sentimientos te traicionan. Los sentimientos hoy pueden decirte una cosa y mañana otra, porque los sentimientos engañan. Pero el conocimiento de la palabra es verdad, es poder, es vida. Por eso debemos movernos. Jesús se movió por el conocimiento que tenía del Padre. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos y repetimos lo que dice el apóstol Pablo, derribando, siguiente verso, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nosotros estamos aquí para derribar todo argumento, todo misil. Ahora, es necesario que lo derribemos porque depende de lo que nosotros estemos oyendo. ¿Qué tú estás oyendo? Lo que tú estás oyendo puede impactar tu vida para bien o para mal. Tú puedes oír al médico, tú puedes oír al abogado, tú puedes oír a tu vecino, o tú puedes oírte a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes han hablado a sí mismo? Solo Marta se ha hablado a sí misma. Yo también me he hablado a sí mismo. Yo hablo conmigo. Yo me pongo a hablar conmigo. Y es mejor que hables contigo para entenderte contigo mismo, que si no te entiendes contigo mismo, qué problema. Porque contigo mismo te duermes, contigo mismo almuerzas, contigo mismo vas al trabajo. Nadie te puede separar uno de otro, así es que llévate bien contigo mismo. Pero háblate a ti mismo, convérsate a ti mismo, porque dependiendo de lo que tú te digas a ti mismo, determina qué tan lejos vas a llegar. Porque hay gente que lo único que se habla a sí mismo es todo negativo. Y es importante que te oigas cómo te estás hablando. Moisés, ¿cómo te va hoy? Súper bien. ¿Cómo te ves hoy? Súper guapo. Porque para sentirnos nos sentimos mal todos los días. Pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Debe ser el conocimiento que tenemos de Dios. Mire lo que dice el verso siguiente. Hay una mujer que tenía flujo de sangre, y el versículo siguiente dice, Mateo 9:21, dice que esta mujer decía para sí, se hablaba a sí mismo, se decía a sí mismo, ella conversaba con ella misma: si tan solo toco su manto, sanaré. Si tan solo toco su manto, sanaré. En el griego dice que ella decía una y otra vez, se hablaba a sí mismo una y otra vez: si tan solo toco su manto, sanaré. El hablarnos a nosotros mismos es importante. Esta mujer, si hubiera hablado de acuerdo a lo que se sentía, hubiera muerto. Porque déjeme decirle, esa mujer tenía 12 años de sufrir la misma enfermedad. Y si le hubiéramos preguntado cómo se sentía, ella hubiera dicho: me siento en bancarrota. Gasté todo el dinero en los mejores médicos y ninguno me ayudó. ¿Cómo se siente? Me siento sola, me siento abandonada, me siento débil, me siento triste. Nadie me ayuda. Eso hubiera sido el sentir de la mujer. Pero ella no se habló a sí misma de acuerdo a lo que se sentía, sino de acuerdo a lo que esperaba recibir. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a sanar. Ella tenía toda la razón para sentirse, para hablar de acuerdo a lo que se sentía, pero no se habló a sí mismo de acuerdo a lo que se sentía, sino de acuerdo a lo que creyó. Yo voy a decirte, nosotros vamos a poder tener rompimiento si nosotros nos hablamos a nosotros mismos de acuerdo a lo que conocemos de Dios, que es la palabra de Dios, que prevalece sobre todo sentimiento, sobre todo dicho, sobre toda acusación, sobre todo lo que el enemigo quiera levantar en contra tuya. Es fácil movernos de acuerdo a lo que nos sentimos, pero requiere de valor movernos de acuerdo a lo que conocemos. Mire lo que dice el Salmo capítulo 42.
Este es el salmista que se habla a sí mismo y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Una pregunta que se hace él mismo. Yo sé que estás abatida, alma mía. Yo sé que estás turbada, alma mía. ¿Pero por qué? Y luego él mismo reflexiona y dice: un momento, espera en Dios, porque aún he de alabarle. El conocimiento que tengo de Dios es que Él es mi salvación. Oh, eso hace que el salmista empiece a alabar a Dios, empiece a exaltar a Dios, porque él dice: yo tengo conocimiento de Dios, yo me siento abatido, yo me siento turbado, yo me siento desanimado, pero no. Un momento, alma mía, es tiempo de alabarlo, porque tenemos el conocimiento de que Él es nuestra salvación. Y si estamos en donde estamos, es porque Dios nos ha sostenido. Y si ahora estamos pasando por algo difícil, Dios es nuestra salvación. Él nos va a sacar de donde estamos. Por lo tanto, alma mía, adorémoslo, alabémosle, exaltémosle, porque no nos vamos a quedar ahí donde estamos. Dios es nuestra salvación y nos sacará de donde estamos. ¿Pero qué nos sacará de donde estamos? No es la manera como nos sentimos, es la manera como vamos a tomar acción de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de Dios es la excelencia. El problema nuestro es que nosotros visitamos la excelencia, pero ¿sabe cuál es el problema? Nosotros nos casamos con la mediocridad. Usted cada domingo visita la excelencia, oye un mensaje de excelencia, oye un programa de tele o ve un programa de televisión de excelencia. Usted es bendecido por la excelencia en algún momento, pero el problema nuestro es que volvemos a los malos hábitos, teniendo la oportunidad de casarnos con la excelencia y no con la mediocridad, de casarnos con la bendición, de casarnos con lo que Dios tiene, y siempre volvemos a lo mismo. Si yo le digo hoy: no se case con los sentimientos, cásese con el conocimiento de Dios, puedo garantizarle que nuestra vida va a tener un total cambio. Si yo digo: Señor, de aquí en adelante no me voy a mover por lo que me siento, sino por lo que conozco de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es refrigerio a mi espíritu, tu palabra es bendición, y me voy a mover por lo que conozco. Eso marcará la diferencia. Yo sé que todos queremos que se nos entienda de acuerdo a la forma como nos sentimos, pero le voy a decir: si yo me pongo de acuerdo con lo que usted siente, no vamos a llegar a ningún lado. Pero yo por eso quiero predicarle a usted: salgamos del lugar o de la plataforma del sentimiento y movámonos a la plataforma del conocimiento, de lo que conocemos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice: vistan la armadura de Dios para que puedan resistir. Y el conocimiento es uno de ellos. Por eso el salmista podía decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? En otras palabras, usted hoy se puede sentir mal, pero usted sabe que ese no es su diseño. Usted no fue creado para eso. Usted no fue diseñado para quedarse ahí. Hay algo mejor que Dios tiene para usted. Yo le voy a decir otra vez: no se case con lo que no es de excelencia. Al contrario, cuando usted ve algo que no es excelente, incomódese. Si usted ahora se siente mal, incomódese y diga: no, yo no me voy a quedar así. Si el enemigo viene y le dice: ese es tu lugar, usted sacúdase y dígale: este no es mi lugar. Si el enemigo te dice, o el médico te dice que vas a morir de esa enfermedad, sacúdete y no lo recibas, porque eso no es lo que Dios diseñó para ti. Eso tiene que quedar bien claro. Es como que yo me ponga esta jacket. Con gusto. Le compro otra, hermano. Esto no fue diseñado para mí.
esto me queda incómodo. Pero como nos casamos con la mediocridad, caminamos con ella. Y venimos a la iglesia y oímos un mensaje de excelencia, gloria a Dios. Pero solo visitamos la excelencia porque hubo un mensaje poderoso. Pero seguimos con la inconformidad y nos aceptamos de que así es como debemos estar. Y tenemos nosotros que entender una sola cosa, que Dios no diseñó esto para mí. Dios no quiere esto para mí. Dios diseñó algo mejor para mí, algo que me va a mí, mire, algo que está diseñado, confeccionado para mí. Si esto no es para mí, yo me voy a sentir incómodo. José sabía que el pozo no era el diseño y la confección que Dios tenía para él. José sabía que Potifar, en la casa de Potifar, no era lo que Dios había diseñado, confeccionado para él. José sabía que la cárcel no era lo que Dios había confeccionado para él. Por eso es que él no tenía ningún problema con siempre actuar no bajo sus sentimientos, sino bajo el conocimiento que Dios le había dado. Yo quiero decirte hoy, muévete de los sentimientos al conocimiento que Dios te ha dado y sacúdete aquello que ahora parece incómodo. No te quedes esa incomodidad. Esto todavía me queda casi bien, pero si me hubiera puesto el suétercito de la nena, peor. Yo todavía me veo bien con esto, pero la incomodidad debe ser parte de lo que nosotros tenemos que entender para tener la excelencia. Yo quiero decirte hoy, donde tú estás no es lo que Dios confeccionó para ti. Eso no es lo que Dios confeccionó. ¿Cuál es el conocimiento que tienes de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado al Espíritu? Es lo que tú en este momento que estás en batalla debes de decir: alma mía, no te abatas, no te turbas, alábalo, porque Él es mi salvación. Hay cosas que nosotros tenemos que saber que están en las manos de Dios y no en las manos nuestras. Pero todo va a cambiar si nosotros le creemos a Dios. Ahora, para vestir el casco de la salvación tenemos que entender de qué está hecho el casco. Porque todos hablamos del casco. ¿Cuál es el casco? Y quiero hablarte rapidito de dos elementos que está hecho el casco. Un elemento de ellos es la unción. Miren lo que dice la palabra, dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el buen óleo que baja, que cae sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entendamos bien claro esto. Dios no va a ungir mis manos, mis pies. Dios no va a ungir mi billetera, o Dios no va a ungir mis hombros si primero no unge mi cabeza. Lo primero que Dios va a ungir es la cabeza. Pero Dios no puede ungir una cabeza que está intoxicada. Dios no puede ungir una cabeza que anda perdida. Dios no puede ungir una cabeza que no sabe para dónde va. Porque la cabeza tiene que estar bien puesta. La cabeza tiene que estar bien sobria. La cabeza tiene que estar bien firme. Si la cabeza está perdida, mis amados, no puede caer unción sobre esa cabeza. El enemigo lo sabe y por eso lo primero que ataca es la cabeza, porque sabe que si te da un golpe mortal en la cabeza, acabó con todo. Y está comprobado por la ciencia médica. Hoy la ciencia médica puede hacer un trasplante de riñón, puede hacer un trasplante de corazón, puede hacer un trasplante de ojo, pero lo que no puede hacer es un trasplante de cabeza o de cráneo. Eso. Una vez que el cráneo, el cerebro muere, el cuerpo puede estar con calor, el corazón puede seguir palpitando sangre, los riñones pueden seguir trabajando, pero ya no responde el cuerpo porque la cabeza está muerta.
Por eso es que el enemigo busca la cabeza, porque sabe que si destruye la cabeza, destruye el cuerpo. Es un peligro que el enemigo entiende y lo tenemos que entender nosotros. Si la cabeza no es cubierta, el cuerpo puede ser destruido. Y cuando hablamos de cabeza, hablamos de la cabeza del cuerpo humano. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de un líder de una iglesia, hablamos de un líder de una nación. Cuando hablamos de cabeza, estamos hablando del hombre de casa, el hombre que dirige la casa, eso es cabeza también. Por eso es que el enemigo busca la cabeza, ataca la cabeza, porque parecemos sin cabeza, pollos descabezados, que vamos a ir corriendo para todos lados, menos en la dirección que Dios quiere que nosotros tomemos. Por eso te repito, iglesia, vamos a salir del momento que hemos vivido a un mejor momento, pero solo si nos movemos de los sentimientos al conocimiento que Dios nos ha dado. Cuando tú estás bajo ataque, ¿respondes con la palabra o respondes con queja? O respondes con ira, o respondes con desesperación. Nosotros en medio de un ataque tenemos que saber que para eso es el casco de la salvación. Si el Kevlar, que es el material que usa el ejército de los Estados Unidos en su casco, que son 19 capas, nosotros tenemos que ponernos capa tras capa, 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 tras capa de la palabra de Dios. De manera que cuando el enemigo venga y tire sus proyectiles, cling, 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 hagan nada más, porque el enemigo va a atacar tu mente y te va a decir: voy a destruir tu matrimonio. El enemigo va a decir: te voy a destruir tus hijos, voy a destruir tu salud. Pero la cabeza se pone de pie y dice: yo conozco que Jehová es mi salvación, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Mayor es el que está conmigo que el que está en contra mía. Es el conocimiento de la palabra que nos hará mantenernos firmes. Entonces el primer elemento es la unción. Miren lo que dice Salmo 23:5. Adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La copa no puede rebosar si primero no se unge la cabeza. Esto lo habla el salmista, el pastor de ovejas. Un pastor cuenta, el pastor de ovejas cuenta, en el tiempo de Israel, cuando se ungía la cabeza de una oveja, tenía 3 propósitos. Servía como repelente y servía para ayudarlos de la aflicción, y también servía para evitar infecciones. Entonces era ungida la cabeza de la oveja, porque la oveja era atacada por insectos, especialmente en el tiempo de verano. Especialmente es atacada por las moscas. Entonces las moscas buscan en la cabeza de la oveja un área blanda donde ellas puedan depositar sus huevos. Y cuando depositan sus huevos, esos huevos se convierten en larvas, se convierten en gusanos y empiezan a atormentar la cabeza de la oveja. La oveja, en su desesperación por querer salir de ese tormento, se golpea la cabeza contra postes, contra árboles, contra rocas, porque está desesperada, se está enloqueciendo, porque hay larvas ahí que las colocó una mosca o algunas moscas. Entonces, en su deseo de salir de ese tormento, se golpean la cabeza y muchas de las ovejas mueren a raíz de eso. Las moscas son, la Biblia dice, símbolo de Belcebú, o el señor de las moscas. Belcebú, Belcebú, el señor de las moscas. Demonios que vienen para atormentarte. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido atacados en nuestra mente por Belcebú? Hemos sido atacados. El enemigo ha lanzado proyectiles en contra nuestra para querer atormentar nuestra cabeza. Pero yo quiero recordarte hoy que Dios quiere ungir tu cabeza. Y al ungir tu cabeza es como un repelente, donde el enemigo no puede acercarse
¿Cuántas veces hay tormento en nuestra mente y el enemigo buscará de que nosotros no durmamos, no descansemos, no reposemos en su palabra? Pero es importante saber que la unción trae el cambio y la diferencia. Por eso el salmista dijo: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ese es el elemento 1. El elemento 2 para formar el casco es la palabra. Mire lo que dice el verso siguiente. Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba. Donde escasea la palabra de Dios, hay un problema, porque entonces la cabeza se queda sin protección, porque el material del que está hecho el casco es precisamente de la palabra de Dios. Mire, iglesia, escúchame bien. Nosotros no debemos descuidar por ningún momento el que falte la palabra. En el tiempo de Elí, Elí era la cabeza, era el sacerdote. Y Elí, dice la Biblia, que en el tiempo de Elí no había palabra, escaseaba la palabra. Y de esa misma manera también no había visión. Qué triste cuando escasea la palabra, porque no hay sino una mente vacía, una mente que no tiene protección. Fíjese bien, a raíz de eso, Elí ya no estaba gobernando con su cabeza, estaba gobernando con sus emociones. Era tanto así que por haber gobernado con sus emociones, sus hijos eran tan inmorales. Eran tan inmorales que la Biblia nos revela que Elí no les dijo nada, porque ya Elí no gobernaba con su mente, gobernaba con sus emociones. Los hijos de Elí iban detrás de las mujeres, como el gavilán va detrás de los pollos, y nadie lo podía parar. Cada día la nación de Israel iba de mal en peor. Dice la Biblia que en un momento el pueblo de Israel salió a la guerra contra los filisteos, y peleando Israel perdió la batalla. Uno de los mensajeros vino a Elí y le dijo: hemos perdido la batalla y muchos del ejército de Israel han caído, han muerto. Y ese mismo mensajero le dijo: y dentro de los que murieron, murieron tus hijos Elí y Ofni y Fines. Murieron tus dos hijos, y hasta ahí todavía Elí había aguantado esos malos reportes. Y dice la Biblia que Elí estaba sentado en una silla. Pero cuando Elí oye este siguiente reporte que le dijeron: y el arca de Jehová fue tomada. Cuando Elí oye la palabra Icabod, que significa traspasada fue la gloria de Israel, o la gloria de Jehová. Cuando Elí oye esa frase, dice la Biblia que Elí se va para atrás y se desnuca. En ese momento muere Elí, pero esa frase, se desnuca, literalmente era lo que ya había pasado espiritualmente. Elí hace tiempo andaba desnucado. Elí hace tiempo andaba sin cabeza. Elí hace tiempo ya no estaba gobernando. Elí hace tiempo ya no estaba dirigiendo. Hombres de Dios, yo quiero animarles y decirles: vamos a retomar nuestro sacerdocio. No podemos andar desnucados, porque algo el enemigo intenta hacer, y es destruir familias, es destruir ciudades.
porque estamos en una real guerra. Yo vengo para decirte, levantémonos, porque nosotros somos los responsables de impedir que el enemigo haga de las suyas. Si nosotros seguimos gobernando por sentimientos, lo único que nos va a pasar es que veremos una destrucción. Porque eso es lo que provoca los sentimientos en la casa de Elí. Eso fue lo que se produjo. Se destruyeron las familias, se destruyeron el ejército, se destruyó la nación. Y ahora tenemos un Elí desnucado y una nación sin la gloria de Dios. Pero este es el tiempo donde nosotros vamos a pararnos firmes y vamos a ponernos el casco de la salvación, que es ese casco que es forjado con la palabra. Vamos a forjar nuestro casco y vamos a pararnos desde la plataforma de lo que conocemos y le vamos a decir al enemigo: basta, tú no vas a tocar mi familia, tú no vas a tocar mis hijos, te ordeno que retrocedas, tú no tocas esta iglesia. Yo me he parado firme y le he dicho al enemigo: tú no tocas este ministerio, tú no tocas las familias aquí representadas, retrocede en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Pero Dios nos ha dado las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas nuestras, nuestra milicia. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir: peleo la buena batalla de la fe, porque no lo peleaba en su carne, usaba las armas espirituales. Yo vengo para decirte hoy: ponte el casco de la salvación. Aunque el enemigo quiera penetrar, no te va a poder destruir, vas a permanecer firme. Los que están firmes hasta hoy es porque se han puesto el casco de la salvación, y seguirás firme hasta que Cristo venga. ¿Sabe lo que significa firme? Es estar sólido, es estar constantemente sin moverte, es estar inmovible, es estar seguro, es estar certero. El enemigo viene, te empuja, te tienta, te mueve, pero tú dices: de aquí no me muevo. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo no voy a retroceder, no le voy a dar lugar al enemigo. Dios está conmigo y voy a ver su gloria manifestarse en mi vida, y eso hace que el enemigo huya. Por eso dice la Biblia: pónganse la armadura y resistan. Imagínese usted, todos con el gran casco encima, huyendo del enemigo, cuando estamos llamados a resistirlo. Para eso tengo el casco. Que vamos a estar en guerra, sí vamos a estar en guerra, y no le tengas miedo al enemigo. Primero, porque Dios te ha dado una armadura que es de Él y te la ha dicho: póntela tú. Y si te pones esa armadura, te vas a parar firme y vas a poder resistir. En el nombre de Jesús, vamos a resistir. Vamos a resistir, iglesia, hasta que Cristo venga. No hasta: ay Señor, ya no aguanto, así es que voy a tirar la toalla. Esto no es de tirar la toalla. Si empezaste esta carrera, termínala, termínala, y hasta que Cristo venga, o hasta que Cristo diga: te estoy llamando, vente a mi reino. Hasta que esto acabe, nosotros tenemos que permanecer firmes. Esto no se trata de hasta que aguante. Si yo muchas veces ya no he aguantado, he dicho: ya no más, y me tengo que parar y decir: Señor, voy a seguir, porque esto no se trata de mí, esto se trata de ti. Y si tú me has dicho que yo puedo, yo voy a poder. Dios no nos habla de acuerdo a lo que nos sentimos, sino de acuerdo a lo que Él ya diseñó para ti. Elías estaba en la cueva y Elías dijo: ay, me siento solo, me voy a ir a meter a la cueva. Y allá estaba metido Elías, el profeta que acababa de descender fuego del cielo, metido en la cueva. Ella le decía: estoy solito. ¿Por qué se había ido a meter ahí? Por unos proyectiles balísticos que había tirado la bruja de la Jezabel. Se acaba de enfrentar a 450 profetas de Baal, y por una palabra que dijo, Jezabel se fue a meter a la cueva. Pero ya llegó Dios y le dijo: Elías. Sí, Dios. ¿Qué estás haciendo ahí, Elías? Es que estoy solo.
Ay, sí, Elías, yo sé cómo te sientes. Déjame meterme a la cueva contigo. Imagínense a Dios metiéndose a la cueva ahí, y allá sentados los dos. Elías, yo sé cómo te sientes, papaíto, sé lo que has sufrido. No, ni siquiera entró a la cueva, se quedó Dios allá afuera y le dijo: sal. ¿Qué haces ahí? Sal, estoy solo. Y Dios le dijo: estás equivocado, te sentí solo, pero no estás solo. Quiero darte una buena noticia, que te olvidó, tengo que darte un conocimiento mío. Y le dijo: mira, hay todavía 7,000 rodillas que no han doblado rodillas ante Baal. Hay todavía 7,000 bocas que no han besado a Baal. Sal, porque no estás solo. Porque nosotros operamos de acuerdo a cómo nos sentimos, y este es el tiempo de que operemos de acuerdo a lo que conocemos. ¿Qué conoces tú? Que tú eres hijo de Dios, que tú eres hija de Dios. Naciste para ser más que vencedor, más que vencedora. Por lo tanto, yo te digo hoy, pongámonos el casco de la salvación. Ponte de pie esta tarde y vamos a ponernos el casco de la salvación y a declarar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Mire ese verso, el último verso que dice, cerramos con esto: sed sobrios y velad, pues que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Su intención es ver a quién devora. Pero dice la Biblia: sed sobrios. La palabra sobrios allí está diciendo: sean cuerdos. Y a veces se dice que estamos sobrios solo cuando no bebemos o cuando alguien no bebe. Sea sobrio, se le dice a un borracho: maneje sobrio, no se emborrache, no se embriague. Pero necesariamente ser sobrio significa emborracharse. También alguien puede, porque cuando alguien se emborracha, intoxica la mente y se descontrola, no sabe qué hacer. Pero cuando la Biblia dice ser sobrios, también significa que alguien puede estar intoxicado de orgullo. Y alguien que está intoxicado de orgullo no oye el conocimiento de Dios, se descontrola. Alguien puede estar intoxicado de temor. Por eso Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y yo le digo hoy: a nadie de ustedes va a devorar. No puede devorar a ninguno de ustedes, no puede devorar a su familia, no puede devorar a sus hijos, porque usted se forja, se viste de la armadura de Dios para vencer en el nombre de Jesús. Esta tarde, antes de pasar aquí, porque hoy tenemos Santa Cena, quisiera invitarlo a que tome su diezmo y su ofrenda. Vamos a darle a Dios lo que a Dios le pertenece.